millones de dólares aproximadamente en ese momento. Y o sea, ya le están ganando las valoraciones. Víctor, ya le están ganando 2.000 millones de dólares en un año. Sí, claro. Es posible, lo que pasa es que pues en la última OPA pues ellos también invirtieron un poquitico más frente a esos 3.000 millones de dólares. No, por eso, mis cuentas... 3.500 millones de dólares, sí, pero sí, ya van ganando frente a la adquisición. Obvio. Y podrían ganar muchísimo más porque hay algunas cuentas de expertos que indicarían que vendiendo separadamente el control de cada uno de estos negocios podrían inclusive conseguir más de 10.000, 11.000, 12.000 millones de dólares. El Tiempo habla esta mañana de 12.000 millones de dólares. Es que hay una banca, una banca por lo menos 3 veces más. Que ya ha hecho algunos cálculos de cuánto sería el negocio si se vende por partes, cada una de las piezas de Nutresa llegaría a los 12.000 millones de dólares. Pues, ahora, se veía venir también, porque es que resulta que los señores Gilinski son banqueros y los señores de IHC es un fondo de inversión de Abu Dhabi. Era obvio que iban a comprar para después salir a vender porque a esos señores no les interesa hacer chocolates, hacer galletas, hacer pastas, sino que precisamente operan como eso. Su negocio sí, si fuera en la banca de inversión no me cabe la menor duda que se quedaría ahí, o si hubieran logrado llegar a controlar Sura y por esa vía el Bancolombia. Pero claramente se quedaron con la parte que no querían del GEA, terminaron encartados, por decirlo así, con una gran multinacional de alimentos y ahora van a salir a vender, que es lo que hacen los fondos de inversión como IHC de Abu Dhabi, que es lo que hace un banquero. Así, de esta forma. Ya quisiera yo ese encarte, porque como dice un amigo mío, a uno si es que no se le ocurre nada, ¿no? Realmente hay una gente que son unos magos para hacer plata, para hacer comprar negocios. eso, lo que le habla es comprar eso no solo, en una plata que ya vale el 80% más y querer venderlo y razonablemente querer venderlo como a 10 veces el precio de lo que lo compraron. Héctor, es una cosa realmente maravillosa. Acuérdese el dicho de los abuelos, plata llama plata. Pero además ese fondo de inversión, Ricardo, el de Abu Dhabi, ese fondo de inversión de Abu Dhabi tiene 800.000 millones de dólares. 800.000 millones de dólares. Yo Entonces, sé que para ellos ganarse en un año el doble o el triple, que es lo que le vas a sacar en esta inversión, pues estos son apenas las monedas para seguir en otro. Entonces, Néstor, mire, algo que compraron, María Consuelo, en 4.000 millones de dólares, digamos más o menos, si sumamos la última inversión, hoy puede valer 5.500 millones de dólares y con esta venta así desmembrada podría superar los 11.000 millones o 12.000 millones de dólares. Y yo sé que en negocios uno no puede ser romántico, pero lo que ellos dijeron fue otra cosa, ¿no? Cuando estaban en esas asambleas, que esto era para... claro, que respetaban pero la María vocación emprendedora, paisa, que iban a mantener el sueño y que se iban a cumplir los sueños. O sea, entiendo que aquí la única racionalidad es la económica, es la económica, pero no fue lo que dijeron en su momento. Pero en algunos de los cuadernillos sí dejaron ahí la ventanita abierta. Eventualmente, cuando seamos los dueños de Nutresa, miraremos opciones de desinversión de activos. Lo que pasa es que hoy ya se está hablando desde desmembrarla completamente, de separarla y venderla toda. El sueño del GEA, chao. Véalo por otro lado, Víctor, que es el nivel tan bajo en el que estaba la cotización de todas estas empresas. Esa es otra cosa, el valor escondido. El valor escondido que tenía Nutresa al estar así como amarrada y toda empaquetada en un solo negocio. Si logran venderla en 12.000 millones de dólares, yo creería que en Antioquia se deberían estar arrepintiendo mucho de haber salido de la de mala esa noticia es que estas marcas que tenían el sello al lado de Noel Padre, al lado de Chocolatina Jet, había un sello de Colombia. Todas estas marcas crecieron, Cremelado, todas, Pasta Doria, hacían parte de la identidad de alguna marcas manera de Colombia. En épocas de globalización, aquí estamos hablando se diluye la ya situación. Estos no serán marcas un dato de Colombia. Trascendental muy para bien Víctor. Que las hayamos hecho grandes desde Colombia, pero van a dejar de serlo. Un dato trascendental corto para Víctor. Señor. Le dice un oyente que Nusita no es de Nutresa, sino de Colombina. Ok. Esa es una buena aclaración, Víctor. Claro, es que son tantas las marcas que están en su nevera, que están en la Hombre, yo la veo aquí dentro del grupo Nutresa, Nusita, en la página del grupo Nutresa. ¿Me confirma, por favor? Aquí tengo yo la foto de la Nusita y Colombina. Es Colombina. Bueno, si alguien me ayuda, porque tengo
A Ricardo diciéndome que es colombiana y a Víctor Grosso diciéndome que es nutresa. ¿Qué tal el debate? Ese es el debate del día. ¿De quién es Nusita? La guerra por la Nusita. Víctor, yo he sido consumidor de Nusita, me parece que es colombiana. Creo que estoy... Bueno, pero hay una marca, estoy en la página del Grupo Nutresa, hay una marca del Grupo Nutresa dentro del segmento de chocolates que se llama Nusita y le puedo mandar el pantallazo. Pero sí, vamos a... Bueno, me lo confirma en 5 minuticos, por favor. Tengo una invitada en segundos, la valiente profesora que está hoy en el Cauca haciendo simulacros, preparando sus niños de un colegio humilde allí en una vereda, en esa zona caucana, preparándolos para la guerra y para un ataque en la guerra. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. La última víctima de la guerra en Colombia es un concejal, se llama Valdemar Torres, cabildante de Argelia en el departamento del Cauca, que resultó gravemente herido producto de una mina antipersonal que pisó cuando visitaba la vereda El Diamante buscando conectar el servicio de agua para sus pobladores cerca de un río cuando terminó activando el artefacto explosivo. La mina, que es un artefacto artesanal, fue puesta allí por el Frente Carlos Patiño del bloque occidental de las disidencias de las FARC, del Estado Mayor Central de las FARC, y le causó heridas en brazos y piernas graves. El concejal se convirtió en la víctima 59 de estas minas en lo que va corrido de este año solo en el departamento del Cauca, donde también han caído menores de edad. Pero en Argelia, que ha sido el escenario de la guerra, buscan esta mañana a Sandra Milena Betancourt, otra concejal que está desaparecida desde el 25 de mayo y que había recibido amenaza de grupos ilegales. Y esta historia ocurre en el departamento del Cauca. El municipio se llama Corinto, en donde los niños en la escuela pública no solo tienen que aprender matemáticas y un poquito de geografía y un poquito de español, sino tienen que protegerse en caso de un ataque de los disidentes de las FARC. Es bien triste la y ahí la es historia, donde aparece el video de la profesora diciendo, y se agachan los niños. La historia es triste, Néstor, porque es que debiera ser la escuela un lugar seguro, ¿verdad? Debiera ser la escuela un lugar seguro. Padre, no lo es. En este país, nadie, ni un niño en Corinto, se salva de las imágenes de la guerra. Hugo Mario Palomar. Néstor, los estudiantes de la institución educativa José María Obando del municipio de Corinto, Cauca, han soportado 3 ataques armados de las disidencias de la FARC en los últimos años. En las puertas, en las ventanas, en las paredes del colegio, que está ubicado al lado de la estación de policía del municipio, se ve más de 140 impactos de fusil. Por esta razón, una profesora del colegio tomó la decisión de enseñar a los niños a protegerse en caso de un nuevo hostigamiento o un atentado terrorista. Inicia simulacro, enfrentamiento factor armado. Vamos a mantener la calma, respiramos. Los niños aprenden en este colegio matemáticas, aprenden historia, también geografía, español, pero además aprenden a través de simulacros a sobrevivir, a salvar sus vidas en caso de que nuevamente queden en la mitad de una confrontación armada. Entonces, en caso de conflicto armado, vamos a hacer lo siguiente, Guillermo, vamos a proteger corazón y vamos a proteger la vida, nos vamos a tirar al piso de lado y con las piernas vas a proteger tu estómago, por si hay alguna explosión que haga vibrar, no nos dé hemorragias internas. Los profesores y los padres de familia han pedido la reubicación del colegio, no han sido escuchados, pidieron también la reubicación de la estación de policía, pero tampoco ha sido posible. Muchos niños no han regresado a clases, muchos profesores sienten temor de ir a trabajar a este plantel educativo, Néstor. Gracias, Hugo Mario. Esa frase de enfrentamiento, factor armado y los niños tirándose debajo de los profesores, de los pupitres. Profesora Julia, allí en el Cauca. Profesora, buenos días. Muy buenos días. ¿Usted es la maestra que acabamos de escuchar del Colegio José María Obando? Es una compañera, pero sí en general todos los docentes que estamos laborando aquí en la institución educativa José María Obando, manejamos necesariamente ese protocolo sí, me parece, de salvamento. Me parece que su voz es la misma del audio que acabamos de escuchar. Sí, se parecen bastante.
Sí, no, entiendo que usted tiene un problema de seguridad, ni más faltaba que yo la voy a incomodar. Profesora, ¿por qué llegan ustedes a este nivel de tener que meter a los niños debajo de los pupitres a hacer simulacros de guerra? Bueno, más que simulacros de guerra, son simulacros para salvaguardar la vida. Nuestro plantel está muy cercano a la estación de policía, queda justo en medio de donde se hacen continuos disparos de diferentes factores armados, lo que hace que nuestro colegio sea blanco fácil cuando hay confrontaciones entre un factor y el otro. Profesora Julia, ¿a qué distancia está el colegio donde usted dicta clases de la estación de policía? Somos vecinos colindantes, estamos a menos de 10 metros. La estación de policía se ubica justo atrás de nuestro colegio. ¿En qué momento se diseña y en qué momento piensan ustedes en dictar esta clase, el entrenamiento para los niños, entrenamiento para enfrentar la guerra, profesora Julia? ¿De quién es la idea? Bueno, hace más o menos unos 5 o 6 años, para todas las instituciones del país se manda a construir un plan de gestión de riesgo, en donde se evalúan pues justamente eso, los diferentes riesgos que tienen las instituciones, y la nuestra pues por la cercanía con la estación de policía tiene ese riesgo, el de enfrentamiento del factor armado, además de la avalancha, el temblor o el incendio. Entonces se empiezan a crear estos protocolos y se deben realizar los simulacros para que los niños sepan cómo reaccionar, cómo salvaguardar sus vidas y justamente así prevenir el riesgo. Sí, pero ¿por qué deciden ustedes, profesora Julia, marcar las paredes, marcar los puntos con números, los impactos de los fusiles producto de esta guerra allí en el departamento del Cauca? Bueno, cuando nuestra institución el año pasado, en medio de un enfrentamiento de factor armado, queda en medio, eso se fue en la noche, nuestra infraestructura se ve afectada y como uno de los protocolos para hacer el informe se necesita saber cuántos impactos tiene, entonces empezamos a numerarlos, los que hay dentro y fuera de la institución, para poder hacer el informe y hacer los debidos procesos para realizar los debidos derechos de petición y hacer los procesos debidos para poder ver si podemos recuperar algo de nuestra infraestructura, porque en ese momento pues perdemos muchas de nuestras cosas que son vitales para la educación. Se ven afectados nuestros aires acondicionados, se ven afectados la sala de docentes, la sala de sistemas, inclusive pues nos toca dejar nuestra sede principal. El año pasado tuvimos que dejarla e irnos a una sede cercana que es nuestra sede primaria, pero eso hizo que pues en la mañana los niños de primaria tuviesen clase y los de bachillerato en la tarde, lo que bajó nuestra tasa técnica, porque nosotros contamos con mayoría de estudiantes que vienen aquí a la zona urbana, pero son de zona rural, entonces... Sí, ya le voy a preguntar, profesora Julia, sobre la deserción, pero déjeme antes preguntarle cuántos impactos de fusil tiene el colegio en este momento. En este momento, de los que se pueden encerrar en círculos, pueden haber más o menos unos 400 impactos, porque pues tenemos también impactos en el techo de nuestra cancha, pero pues por alturas nosotros no podemos numerarlos. ¿Cuántos enfrentamientos al día presencian ustedes en la escuela o ataques armados de grupos ilegales, profesora Julia? No podemos hablar de ataques al día, o sea, no son continuos, pero el último fue hace más o menos mes y medio. Sí, hace mes y medio. Profesora, ¿de qué edad son los niños que son educados en medio de esos protocolos tan dolorosos, tan duros? Porque básicamente puede que ellos a veces lo vean en su inocencia como un juego, pero lo que está de por medio es salvaguardar su vida. ¿Para qué niños, de qué edades les dan ustedes este protocolo de salvaguarda en medio de la guerra en el Cauca? Nosotros en nuestra sede principal tenemos estudiantes de los 10 a los 21 años.
que van en los niveles de 6º, 7º, 8º, 9º, 10º y 11. Profesora, ¿hay dentro del protocolo de protección de los niños una zona de evacuación, una puerta de evacuación y forma de evacuar a los niños en caso de una confrontación armada? En nuestras rutas están nuestras rutas de evacuación, nuestra salida de emergencia, nuestra salida principal, pero la Cruz Roja Colombiana vino a ayudarnos a hacer justamente el plan de gestión de riesgo y dejó en nota roja que nuestro colegio debe ser reubicado porque no tiene una zona segura. Nosotros hablamos de lugares de menor riesgo, que son 3 de nuestros salones que están ubicados en la planta baja de nuestra institución. ¿Y ese plan, profesora, de reubicación del colegio, en qué va? ¿Está marchando? Pues nosotros desde el colegio se ha dialogado con diferentes entes a nivel departamental, a nivel regional y a nivel nacional, pero se dice que no hay recursos. Nosotros hablamos con el alcalde del municipio, el alcalde pues dice que nos puede regalar un lote, pero no tiene los recursos el municipio para generar nueva infraestructura y poder reubicarnos. Entonces, él hace una semana estuvo dialogando con el gobierno nacional, pero no sabemos si se van a generar o no los recursos. Sí, profesora Julia, ¿cuántos estudiantes tienen ustedes allí en ese colegio? En nuestra sede principal tenemos más o menos unos 250 estudiantes y en nuestras otras sedes otros 200, más o menos unos 420. Sí, ¿y cuántos se han ido? ¿Cuántos han dejado de ir a la escuela por el miedo, por el temor a ser víctima de estas balas, profesora Julia? Pues nosotros, para evitar justamente la deserción, hemos estado flexibilizando nuestros currículos, tratando de hacerles guías. Pues no te podría hablar de cantidades exactas, pero sí hemos tenido pérdida de tasa técnica por las continuas desescolarizaciones que tenemos que hacer o porque les da miedo venir al colegio, entonces se nos van para otros colegios y eso ha hecho que nuestra tasa técnica baje. Sí, ¿a qué se refiere usted, profesora Julia, cuando decía su compañera incluso los profesores se nos están enfermando? ¿Esa es una excusa para no ir a ese colegio o qué es lo que pasa con los profesores? No, lo que pasa con los profes es que muchas veces su sistema nervioso se altera, entonces se nos enferman. Tenemos algunas alteraciones de ánimo que les generan incapacidad, entonces igual tenemos faltantes de docentes, nos falta un docente de sociales, nos falta un docente de artística, nos falta una coordinadora. Nuestra coordinadora hace 2 años fue amenazada y pues no ha podido ser reubicada y por lo tanto no nos ha llegado todavía un nuevo coordinador y apenas esta semana nos llega nuestro nuevo rector. Sí, profe, ¿a usted en el colegio alguna vez se le ha aparecido un disidente de las FARC? No, señor. ¿Ni les han dado instrucciones? No puedo decir que yo conozca X, Y o Z grupo. No, nosotros siempre hemos hablado de factores armados. No mencionamos nada más, pero que yo pueda decir los conozco, los he visto, no, señor. Vale. Pues, profe, nuestra admiración por lo que hacen ustedes, nuestro cariño, nuestro respeto. Ojalá no lleguen a ese escenario que ya lo vieron, ¿no? Porque las paredes tienen las huellas de los balazos en esas escenas de guerra. Gracias, profesora Julia, muy amable. A ustedes, muy amable. Un saludo a los muchachos. Y ahí están marcados, esos en el círculo para quienes están, Ricardo, en el canal de YouTube. Son disparos. Esos son balas, las huellas de los disparos. Los tienen que contar como una manera, Néstor, para dejar constancia y pedirle al gobierno departamental, 400 balazos, sí. Néstor, para pedirle al gobierno nacional la reubicación de esa escuela que es vecina de la estación de policía y que ha sido hostigada justamente producto de la guerra de la disidencia. El alcalde dijo que les da el lote, pero lo que se necesita es un empujón del Ministerio de Educación para que se construya el edificio, que se construyan los salones, para evitar esta situación, imagínese usted, dolorosa para centenares
centenares de niños, desde 10 años. 250 niños en esa sede, por lo menos. 250 niños, 400 balazos, las imágenes, desafortunadamente, de la guerra. ¿Qué pasa en este momento en el Cauca, Hugo Mario? Pues Néstor, la situación de orden público no mejora en el departamento del Cauca. A esta hora nos reportan habitantes del municipio de Suárez, que es el municipio de donde es oriunda la vicepresidenta Francia Márquez, que hay un hostigamiento contra la estación de policía. 2 fuertes explosiones se han escuchado hace algunos minutos. Se habla de que están lanzando granadas contra la estación que está ubicada en la cabecera de Suárez. Ya hay población que se ha venido desplazando desde hace días a incluso la sede de una iglesia para proteger sus vidas, así que es grave hasta ahora la situación de orden público ahí en Suárez, otra población del norte del Cauca, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Doble golpe de la Corte Constitucional a la reforma tributaria de Gustavo Petro y en particular sobre el punto más carnoso de todo ese proyecto, la prohibición a las empresas mineras y petroleras de deducir las regalías de la base gravable del impuesto de renta, punto que ya había tumbado la Corte el 16 de noviembre del año pasado a través de la sentencia C-489 de 2023 y que si bien no era revisable por la fuerza de la cosa juzgada, pues tenía el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla intentando hacerle el quite para postergar la vigencia del fallo de la Corte y aplazar su puesta en marcha, para lo cual presentó ante ese tribunal un recurso de incidente de impacto fiscal con el que pretendía el ministro, pues por un lado embolsillarse los 3.3 billones de pesos que aún le faltaba por Esta es Blue Radio, la alternativa. 8 de la mañana, 21 minutos. Una aclaración, padre, sobre su tema, la Nusita. La Nusita, a ver, Víctor, si nos ponemos de acuerdo para no dejar el tema mal planteado. La Nusita, me han mandado una cantidad de mensajes. No, pues yo también estoy inundado. Desde México me están escribiendo. Entonces, la Nusita que consumimos aquí, usted, Paola, es consumidora habitual de Nusita, ¿cierto? Bueno, usted no, sus niños. Pero le quiero decir que soy la número 1, es decir, 50% de los ingresos de Colombina vienen por mi casa. Ok. Nusita es colombiana y de Colombina en Colombia. Sí, ¿ok? Vale. Lo que pasa es que el logo, cuando usted entra, y Víctor tenía un punto allí, Nutresa también tiene marca Nusita, pero la marca no es para Colombia, sino para México. Ah, ok. La Nusita colombiana es como amarilla, Víctor, ¿cierto? La de Colombina, la que consumimos aquí. Está, claro. No, sí, la tapa sí. La tapita sí es como metálica. Nusita. No, la Nusita es de avellana. No, la Nusita esa no, que después usted con la lengua trata de exprimirla. Entre avellana y blanco. La Nusita es colombiana. La de la ardilla, es la de Colombia. Exacto. Digo, el logo aquí es amarillo. Claro. Y la Nusita de Nutresa para México es logo azul. Ah, ok. Y la Nusita de México me da la impresión de que es departamento de piratería de la colombiana, Víctor. No sé, Néstor, parece, no sé, ¿no? Si es que Nusita se parece muchísimo, no sé si la Nusita sea un genérico, ¿no? Y en cada país lo produzcan, pero se parece muchísimo a la Nusita colombiana, se ve que es como un cuadrito, como un cubito, y está separado el dulce de cacao y el dulce de leche, y tiene su cucharita, es muy, muy parecido, aunque allí en México también tienen otras versiones, tienen Nusita en barra, Nusita en triángulo. Las dos parecen, Víctor, un par de untar, ¿cómo se llama esto? ¿Untables? Sí. Sí, esparcibles. Parece que tiene un espátula, tiene como una palita. Ok, vienen con la, como la Nusita, palita, como la nuestra, de Nutella, de consumo pero individual. ¿quién se la come con la palita y quién se la come con el dedo? Confiesen. Con la palita. Más rica con el dedo. Y con la lengua era el peor de los casos. Con la lengua. ¿De qué estamos hablando? Sí. Y con el dedo. Por favor. Hay chistes y todo. El que no le haya metido la lengua a una Nusita, padre,
El que no le haya metido la lengua a la tapa. Pero eso es al final. A un Esa yogur. es la parte final. Que no le ha metido la lengua. Por favor. A un vaso de Soy experto en el tema. Que siempre queda faltando un poquito más de nucita. Desde hace años. Nada más rico que la nucita. No, pues usted sale claro con bigote. Claro, si obvio. está tomando yogur o kumi, sale con bigote blanco. Y si está metiendo nucita, marrón, sale con bigote mexicano. ¿No es Mire, verdad? me están contando que la marca Nucita también existe en Argentina y le estoy buscando y también es un producto como un muy genérico. parecido al No, colombiano. se volvió genérico, pero digo... Sí. No, pero en Colombia debe estar registrado el nombre por Colombia. No, pues claro. Entonces lo que hicieron los señores de Nutresa es llevarse la marca y aplicarla en México. Nos quedamos en que Nutresa sí tiene una nucita, pero no es la nucita que se vende en Colombia. La nucita de Nutresa solo la venden en el mercado mexicano. Algo más rico que la nucita, nada. Pero las nucitas hoy, como ya están llenas de las etiquetas de exceso de azúcares, exceso de grasas saturadas, ya uno las coge como si estuviera cogiendo un producto radioactivo. No, esto es un desastre, ¿no? Porque yo, padre, le confesé que yo me como unas galletas Tosh, por ejemplo. Y la galleta Tosh, que en teoría es más saludable que otras, dice exceso en azúcar y exceso en sodio. Imagínate tú. Entonces usted todo lo que come, todo es malo para la salud. salud. El otro día en Venezuela también hay nucita. Pero distinto, viene como el tarro aquí de la Nutella, grande. En Venezuela, Santiago, ¿la nucita es chiquita o grande, de frasco grande? Hay frasco grande, casi 1 kilo, y frasco mediano, Néstor. Y es chocolate blanco y chocolate oscuro. Dice pasta de chocolate y leche para untar. Sí. Es como una Nutella. Esta es como en vaso, ¿se acuerda la mermelada? Sí, en vaso de vidrio. Es que al final yo creo que la nucita es un poco inspirada en la Nutella. Sí. Es como un genérico. Claro. Es casi un genérico, Néstor. Pero es que tiene que ver con la transnacionalización de lo que fue el grupo GEA, exactamente en la parte de Nutresa. ¿Usted sí sabe por qué se llama Nutresa? No sé por qué. Porque este grupo antioqueño, después del año 2013, compró en México una compañía que se llama Nutresa. Que se llamaba Nutresa, y por eso a partir de ahí tomó el nombre Nutresa, y por supuesto entonces toma una serie de productos que ya estaban involucrados en el portafolio de esa compañía. Es que esto que estamos asustándonos, pues, de que todo el mundo está pensando que es una fábrica en Medellín que hace chocolatina Jet, para nada. No, esto es una multinacional. Grupo abarca 14 países, 46 plantas procesadoras, 30 en Colombia, 5 en Centroamérica, 12 en México y 2 en Estados Unidos, 3 en Chile y 1 en Malasia. Son 73 compañías, 26 en Colombia, de donde viene el 63% de sus ventas, 10 en Chile, 4 en Costa Rica, etcétera. Aurelio, respóndame una pregunta, ¿sí o no? Sí, señor. ¿Usted es de Nutella o de Nucita? No, yo dejé el chocolate, el dulce y el azúcar ya hace un rato, por razones obvias, ¿cierto? Pero bueno, si a mis nietos les compro más nucita que Nutella. Me gusta más la nucita. Le falta algo de azúcar, Aurelio, me atrevo a reconocer. No, antes me sobra. Meta nucita, usted necesita algo de dulzura. Bueno, son las 8 de la mañana, 27 minutos. En segundos ampliamos atención, hay 2 noticias internacionales urgentes. Una aclaración del Papa. Me imagino que se disculpó. Espero. Una aclaración del Papa sobre los homosexuales en los seminarios, y está llegando a la audiencia en este momento el expresidente Donald Trump en los Estados Unidos. A la corte en Nueva York, 8:28 en Mañanas Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Por primera vez, una figura influyente del petrismo reconoce que la Asamblea Nacional Constituyente, de la que tanto viene hablando el gobierno, el presidente Petro, el ex canciller Leiva, que todo el proyecto político es para buscar la reelección del presidente Petro. No lo habían dicho, tal vez la ficha que faltaba para este rompecabezas. Quien lo dice es la senadora Isabel Cristina Zuleta, del Pacto Histórico, la misma que hace 2 años había hablado de quemar a Sergio Fajardo en plena campaña electoral, la que aquí en Mañanas Blue hace algunos meses confesó que con su plata financiaba campañas políticas de Antioquia, la misma del movimiento Ríos Vivos de Hidroituango. Ahora dice que quieren la reelección a nombre de los activistas, a nombre del petrismo, a nombre del pueblo y de la ciudadanía. Mismo argumento
del proyecto político del cambio, que dice necesita muchos años más del presidente Gustavo Petro en el poder para lograr algo de ese cambio. La experiencia espiritual tiene que ser motivo de ánimo y de fuerza en nuestro corazón. Las personas que otean la existencia, que se conectan con lo mejor de sí, siempre encuentran motivos para estar alegres, para estar felices, para seguir adelante en medio de los problemas, en medio de las adversidades. No podemos dejarnos vencer por esas situaciones contrarias que tenemos. La espiritualidad es siempre una experiencia de esperanza, de confiar en que las cosas van a salir bien. Mi práctica espiritual es el oracional El Man está vivo. Siempre estoy orando, clamando desde mi fe. La tuya, cualquiera que sea, es válida también para encontrar razones para estar alegre y feliz. Tú sabes. El presidente Petro es desmentido por Juan Manuel Santos, el expresidente que firmó el acuerdo de paz con las FARC, por el negociador del momento, Humberto de la Calle, por el jefe del equipo negociador, que fue Sergio Jaramillo. Los tres, Santos, de la Calle y Jaramillo, le dicen al presidente Petro que no es cierto que producto del acuerdo con las FARC se derive una asamblea constituyente. El otro que está en desacuerdo es el expresidente César Gaviria, que está yendo un paso más allá y dice que hay que armar desde ya para responderle. Seguramente él sabía del intento de reelección, que hay que hacer una coalición de partidos políticos para defender la Constitución del 91 y tener un candidato único pensando en las presidenciales del 2026. Entramos a la fase de negación alrededor de la salud de los colombianos, en especial la de los maestros. Ahora el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, dice que él no dijo lo que sí dijo porque está grabado. En un debate de control político citado por la oposición, Jaramillo negó que Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com. Y atención, la primera declaración del Papa Francisco después del escándalo en el que está metido producto de la filtración de su audio en una conversación privada. El Papa Francisco está declarando en este momento, no quería ofender, ni la Chiesa, ni en la Iglesia quería ofender. La Iglesia es un espacio para todos. Esto es lo que correspondía, ¿no? Sí, claro. Sí, no, es que fue muy despectivo, fue una expresión de esas que no se pueden, menos es, para quien quiere acoger, menos para quien quiere generar unidad. El término es frochagine desde Europa, desde España. Enrique Rodríguez. Pues sí, el Papa Francisco no ha hablado públicamente con los medios de comunicación, pero sí lo ha hecho a través de su oficina de prensa, quien dice en un breve comunicado que a preguntas de los periodistas, el Papa Francisco tiene conocimiento de los artículos publicados recientemente sobre una conversación a puerta cerrada en los obispos de la Conferencia Episcopal Italiana, y como afirmó en varias ocasiones, en la Iglesia hay lugar para todos, nadie es inútil, nadie es superfluo y hay lugar para todos, lo dice en 2 ocasiones. El Papa nunca tuvo la intención de ofender o expresarse en términos homofóbicos y pide disculpas a quienes se sintieron ofendidos por el uso de ese término. Así que ya no hay duda que el Papa dijo esa palabra, frochagine, que es una suerte de palabra despectiva para referirse a los homosexuales. El contexto, por si alguien no lo sabe, es el pasado 20 de mayo, una reunión a puerta cerrada de la Conferencia Episcopal Italiana. Allí se debatía sobre la posibilidad de que los homosexuales fueran admitidos en los seminarios, en los centros de formación para la curia. Y el Papa se negó rotundamente, señalando que allí dentro ya había, en los seminarios se refiere, ya había mucha mariconería, que es la traducción más o menos literal de frochagine. Es una palabra, insisto, que es una palabra vulgar, no se puede o no se suele pronunciar en contextos formales, y mucho menos parecería la palabra adecuada para ser pronunciada en una reunión de la curia italiana. Así que este aspecto al menos queda así cerrado. En las últimas horas los medios de comunicación italianos, principalmente los medios impresos, han criticado duramente las palabras del Papa, hablando de tormenta, de metedura de pata homofóbica, y algunos se atrevían a cuestionar si no debería tener más cuidado el Santo Padre sobre aquellas palabras que pronuncia, sobre todo cuando se sale del guión, porque este no es el primer incidente de este tipo.
obispo, aunque este sí sería seguramente el más grave. Y vuelven a señalar que el Papa, lo hace el diario La República, señala que el Papa puede parecer en su acción pastoral algo más modernos que sus anteriores o sus antecesores en el cargo, pero que al final, en el aspecto doctrinal, no se ha movido un milímetro, Néstor. Si esto lo que quiere decir, Enrique, es los papas se portan como papas, los presidentes de Estados Unidos se portan como los presidentes de Estados Unidos. Eso no es demócrata y republicano, que el Papa les parecía muy liberal. Ahora me impresiona, Enrique, ¿quién filtró la conversación y la expresión del Papa? Es que no hay audio. Es que no, pero claro, alguien contó. No hay audio, pero alguien contó lo que dijo el Papa no desmentido esta mañana. Y no, evidentemente, si algo sabemos del Vaticano es que nada de lo que pasa dentro de esas paredes pasa por nada. Es decir, esto seguramente lo hace alguien que tiene intención de que se produzca esto que se está produciendo ahora mismo, este revuelo, las portadas de la prensa italiana, etcétera, etcétera. Esto evidentemente no lo hace alguien cercano al Papa, no parece un gesto amistoso de alguien que quiere apoyar al Papa, sino todo lo contrario. Y evidentemente esas palabras salen de dentro de esa reunión de la Conferencia Episcopal Italiana, donde estaban los obispos que prestan su servicio en Italia. Así que el culpable, como si fuera una película de Agatha Christie, una novela de Agatha Christie, estaba en la habitación, Néstor. Sí, es que yo creo, Enrique, que esto habla, por un lado, claro, de la imprudencia del Papa Francisco. Pero también del... No, la conspiración que claro, hay contra el porque Papa es una Francisco. manera de dejarlo muy mal también, es decir, una forma de atacarlo, por eso, sin duda. Por eso digo aprovechando un error del, claro está. Esto es codazos que se están dando en el Vaticano. Y del doble rasero del Papa, que dice una cosa en público y otra en privado. Eso sí es muy decepcionante, porque es una persona que cuando habla no habla con convicción. Ahora, María Consuelo, pregúntese por un momento si lo que dice el Papa es cierto. ¿Y por qué lo dice? Claro. Pero es discriminatorio, es homofóbico. Sí, eso no hay dudas. Por eso, entonces, además porque hoy en día no hay conversaciones privadas, siempre lo están grabando. María Consuelo, pero piense en el fondo, que es despectivo, no tengo la menor duda, que la palabra suena terrible. Es decir, el Papa, un cura, usando esas palabras, refiriéndose a la mariconería dentro de los seminarios, por supuesto. Pregúntese cómo se evita, padre, perdón que utilice la expresión, ¿qué le hacen a los aspirantes a curas? ¿Les hacen un test de hombría? Usted, es un lío. Yo fui formador. Yo fui formador del seminario regional Juan 23. Es imposible. Usted no se puede meter en el foro interno de nadie. Eso lo sabe el Papa. ¿Usted cómo evita que los aspirantes a sacerdotes sean homosexuales? Es una cosa, además que es una condición. O que lleguen a aspirar a ser curas por serlo. No, es una condición. O cómo les pregunta cuando están aspirando al seminario, perdona la pregunta, ¿y tú eres marica? No, hombre, por favor, ¿cómo se va a hacer esa pregunta? Sería terrible. Pero entonces, ¿usted cómo hace para evitar? No hay cómo. ¿Cómo hace para evitar? ¿O ser homosexual los hace ilegítimos para ser sacerdotes o los hace menos pero si él pide perdón es porque le parece que no queda bien diciéndolo. O sea, que dice una cosa en privado y otra en público. Tiene doble rasero, tiene doble... No, fue un error absoluto del Papa y está bien que lo reconozca, porque no creo que el Papa deba discriminar a nadie. Es más, lo ha insistido él. La Iglesia es un lugar para todos. Estamos de acuerdo en que el hecho de que haya mariconería, para utilizar la expresión del Papa, en los seminarios, ¿es la manera de incubar la pederastia en la Iglesia? Esa es una discusión más profunda. Yo no creo. Yo creo que, porque eso significaría que solo habría pederastia en la Iglesia, y no, y hay pederastia en muchos espacios de la vida. Yo no lo creo. Yo sí creo, porque si entran al seminario y entran a la vida pastoral con una inclinación homosexual, con una definición sexual, pues, yo creo... No tiene, bueno, pero esta sí es nueva. ¿No tiene nada que ver la pederastia con el hecho de que los curas sean homosexuales? No, claro que no. ¿Ah, no? No, señor, claro que no. Hay pederastas heterosexuales, hay pederastas de todo tipo, no. Que ahí sí, y hay con claridad digo, no. en la guerrilla, porque hay denuncias. También, hay pederastas en todos los espacios. Por favor. Yo sé que pederastas y que homosexuales hay en todos los... Pero los curas, a diferencia de la guerrilla, tienen unos votos de castidad. Y entonces cuando usted entra al seminario... Pero si fuera así, Néstor, solo habría pederastia en celibato. Y no, yo conozco personas casadas, y lo conozco por las noticias, ¿no? Lo conozco porque ha sido público, han sido condenados. Es decir, personas casadas que son pederastas. Es decir, esa relación no es tan fácil, Néstor. Pero entonces, ¿por qué el Papa
advierte que no quiere que sigan ingresando personas supuestamente homosexuales a los seminarios. Pues porque el Papa, no lo sé. O sea, ¿cuál es el argumento? Pues porque el Papa lo está viendo como yo lo estoy viendo. Porque si son seminaristas homosexuales y maricas, de los seminaristas homosexuales hay que tener maricas, cuidado. Salen los curas pederastas. No. Eso no es una regla de tres y creo que hay que ser muy respetuoso con estas personas. No, estoy seguro que no. ¿Todos los curas pederastas no eran seminaristas homosexuales? No, hay muchos que son heterosexuales. O sea, eso no, Néstor, es que esa era caníbal, pero se la valgo. No, hay que separar bien esas dos cosas porque si no estaríamos acusando a personas que no es justo hacerlo. Muy bien. 8:39 a.m. La piedra de todo esto, la llama de todo esto la prende el Papa Francisco. Sin duda, en una actitud equivocada, que no está bien de él, que no está bien de un pastor y que espera uno que se haya arrepentido como lo ha hecho. Bueno, el Papa con la frase, repito, la frase del Papa sobre, y desafortunadamente lo dice de mala manera, feo. ¿no? El Papa no dice, no plantea una reflexión sobre por qué llegan a los seminarios, llegan homosexuales o lo que sea, o si está prohibido, o cómo van a ser, sino se va por el camino. Me pregunta un oyente que si el lío no será la promiscuidad y en lugar de las preferencias sexuales de quienes entran a un seminario. No sería capaz de afirmarlo, pero puede ser. Padre, usted tiene razón en una cosa. Los pederastas no son necesariamente homosexuales. Ni son curas necesariamente. Sí, lo que nos va a llevar... ¿Que ha habido una tragedia en la iglesia con estos miserables? Sí. Lo que nos va a con los pederastas. Estoy llamando miserable a los pederastas. Lo que nos lleva a hablar del celibato. Sin duda, que debe ser opcional y que se debe acabar cuanto antes. Porque célibes y homosexuales enclosetados. No, heterosexuales y con celibato también. Es decir, esto no es de condición sexual, esto no es de búsqueda sexual, esto es de mala formación o de enfermedad o de ser miserables. Entiendo que el voto de castidad es una renuncia a la vida sexual. A la genitalidad. A la vida sexual. A la genitalidad. ¿Y cuál es la diferencia? Hay diferencias, claro. ¿Cuál es la diferencia entre genitalidad y vida sexual? La vida sexual tiene que ver con los abrazos, la tiene sexualidad que ver con querer a la gente, es la genitalidad. Sí, es mucho más amplia, claro que sí. Mire, me dice un jurista, por ejemplo, para la discusión, el 80% de los ataques sexuales contra niños que llegan a la justicia, por lo menos a la Corte Suprema, son heterosexuales. Claro, padrastros, tíos, padres, primos. Sí, no. En eso sí, para la discusión. Yo es que, padre, he desarrollado nivel de fobia, de detestar a los, usted me perdona la palabra, a los curas, a los pederastas. No, yo a todos los pederastas. Y a los curas pederastas son miserables. En particular, que se escudan, en su... Eso estoy totalmente de acuerdo con usted. En esa parte estoy totalmente de acuerdo, porque son criminales. Que se escudan y no se le puede tratar de otra manera. Y en el poder que ejercen sobre los niños para abusar de ellos. 8:42 a.m. Le decía que la otra noticia sucede en este momento en Nueva York, a donde está llegando Donald Trump a la Corte de Justicia para una semana que va a ser clave. Hoy se escuchan los alegatos de cierre en el juicio por el tema de la compra de testigos. 8:42 en Estados Unidos. Juan Camilo Merlano. Ya está sentado, Néstor, el expresidente Donald Trump allí en el interior de la sala de audiencias. También está sentado el jurado y el juez colombiano Juan Merchan le está dando instrucciones al jurado a propósito de lo que inicia en tan solo minutos, que son los argumentos de cierre de ambas partes, tanto de fiscalía como de defensa, en torno al juicio o a las acusaciones que se adelantan en contra del expresidente Donald Trump. El juicio finalizará próximamente, porque una vez acaben estos argumentos de cierre, que se espera que sea hoy mismo, iniciará la deliberación de los miembros del jurado para definir si el expresidente Trump es culpable o no de los 34 cargos que se le han imputado por cuenta de falsificación de registros comerciales. ¿Cuánto tiempo se puede demorar esa deliberación? Eso es relativo, pero recordemos que para que tenga que haber una determinación por parte del jurado, tiene que ser una decisión unánime. No puede haber decisión hasta que todos los miembros del jurado estén de acuerdo con respecto a la determinación final. El expresidente Trump, antes de iniciar la audiencia, como ya es costumbre, se ha vuelto una especie de ritual durante las
5 semanas de este juicio. Ante cámaras habló, dijo que no se están respetando sus garantías constitucionales, que este proceso no se debió haber adelantado en medio de una elección presidencial, que esto es interferencia electoral, que están tratando de interferir en las elecciones utilizando a las cortes, y en las últimas horas también había lanzado una arremetida durísima a través de sus redes sociales, a través de su red social Truth, con diversas publicaciones en contra del juez colombiano Juan Merchan, al que asegura al que señala como un operador del Partido Demócrata, y que todo lo que se está adelantando en su contra es por cuenta o es una orden de la Casa Blanca bajo el mandato de Joe Biden. Entonces, semana clave para el juicio del expresidente Trump, que finaliza y que se espera entonces que inicie la deliberación del jurado. Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Una pelea muy interesante a propósito del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, con los fondos privados de pensiones por el tema de las comisiones. Dice el ministro que hay más de 3 billones de pesos desaparecidos que se los ganaron los fondos privados en comisiones por administrar el ahorro pensional de los colombianos. Lo dijo Bonilla en una carta a los fondos, al suyo y al mío, en los que les pide comprometerse con la transparencia en la información, en días en los que la reforma pensional del gobierno está a punto de ser tramitada. Por supuesto, detrás de la declaración del ministro, una gran descalificación ética a los fondos de pensiones. Hablando ante el Parlamento israelí el día después del ataque aéreo que mató a decenas, Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, calificó esas muertes como un trágico accidente. Estoy defendiendo nuestros intereses nacionales por responsabilidad patriótica, dice, y es por eso que les digo honestamente que no hay sustituto para la victoria absoluta. Las imágenes de niños carbonizados y desmembrados en Rafah después del ataque israelí ha provocado la protesta de los líderes mundiales y ha puesto en peligro las conversaciones de alto al fuego. Qatar, que es un mediador clave entre Israel y Hamás, dijo que las bajas de Rafah complicarían las negociaciones. La constituyente del presidente Gustavo Petro está cada vez más enredada entre justificaciones calificadas como absurdas por parte de los expertos, escenarios políticos improbables ante la baja popularidad del gobierno y luego de esta confesión que acabamos de escuchar de sectores petristas radicales. La noticia del momento en Blue Radio. Mucha atención, hay una noticia urgente. EPS Sura, que es una de las más grandes del país, tiene más de 5 millones de afiliados, muy fuerte especialmente para el departamento de Antioquia, anunciará dentro de pocos minutos su desaparición o su liquidación o su extinción, la figura jurídica a la que van a recurrir. Camila Carvajal. Sí, señor Néstor, mire, esta es una noticia en desarrollo y es quizá de las más grandes para el sistema de salud de las EPS que estábamos pendientes en su futuro, a propósito de la crisis que hoy vive el sistema de salud en Colombia. ¿Qué le puedo contar a esta hora? Porque quiero insistirle a usted y a los oyentes, esta es una noticia que está en desarrollo. En este momento hay una asamblea de los accionistas de la EPS Sura, que si usted me permite recordar, al final la EPS Sura hace parte del portafolio de Suramericana, por ejemplo, Seguro Sura o también fondos de pensiones que están allí. Esta es una asamblea con un único tema, el futuro, la alternativa de futuro para la EPS Sura. Esto ya está ocurriendo, ocurre en el Hotel Marriott en Bogotá y ahí saldrá la decisión en la que por donde se inclinan las cargas a esta hora, faltando apenas una hora para hacer el anuncio oficial, es una transformación, un cambio de la EPS. La figura, me dicen desde Sura, que le van a pedir al gobierno no es exactamente liquidación, no es repetir esa historia que ya habíamos visto de las EPS, por ejemplo, que pidieron salir del esquema que hay hoy, pero sí dejar de prestar los servicios como está hoy. La figura exacta es lo que están discutiendo
a esta hora, pero eso significaría un cambio en las reglas de juego y en el servicio que hoy tienen los pacientes de la EPS. Una EPS de las más grandes en Colombia tiene 5.3 millones de afiliados, de los cuales 4,5 están en el régimen contributivo y 819,000 hacen parte del régimen subsidiado. Le insisto, esta, Néstor, es una noticia que está en desarrollo y aquí la clave será entender cuál es la figura jurídica que encontraron ellos en Sura para pedirle al gobierno su transformación, su cambio, mejor dicho, desaparecer lo que conocemos hoy como EPS Sura. El modelo como está hoy es un hecho, va a cambiar y esa es la petición que están haciendo y que van a hacer a las 10 de la mañana en la EPS Sura, después de esta asamblea que, le insisto, está en desarrollo precisamente en el Hotel Marriott en Bogotá. Camila, acláreme una cosa, la gente de Sura, ¿qué alternativas ve? Porque, es decir, Compensar pidió hace un mes y medio la liquidación. Para salir del mercado, ¿qué alternativa tienen diferente a la liquidación? Pues, Néstor, hay otra opción y es que podrían seguir prestando servicios de salud, pero no necesariamente en el modelo de UPC y de afiliados como se ve hoy. Pero es decir, se acaba la EPS. No, pero es que si no es la UPC es lo que le paga el gobierno por cada paciente. Millón y pico de pesos por cada uno de los 5 millones. ¿Cuánto da 1 millón por 5 millones? Eso da 5 billones. 5 billones de pesos. Entonces el gobierno les paga anualmente 5 billones. Si ellos no reciben la UPC del gobierno, no pueden atender. ¿De dónde sacan la plata? Obviamente es perder el corazón de la función de EPS. Claro, ¿y qué va a pasar con esos pacientes? A esos pacientes que no tengan cómo pagar, porque recuerde que EPS Sura también tiene un músculo muy grande en la atención de medicina prepagada, y la prepagada, como siempre lo hemos explicado, no importa si en esta o en cualquier otra, tiene detrás la opción de la EPS para financiarse. ¿Qué pasa? Esta es hipótesis mía, Néstor, porque le quiero insistir, esta asamblea sigue en curso. Si Sura EPS se queda exclusivamente con atención privada, sí, para ponerle un ejemplo, no, pero usted dejaría de ser EPS, es decir, claro, eso dejaría no es la figura que hay hoy, pero sigue, porque sigue Camila, con servicios de salud. Solo veo una alternativa, y es que ellos voluntariamente se van a volver, dejan de ser EPS y se vuelven una gestora de salud, anticipándose. Sí, pero es que las gestoras tienen marco jurídico todavía. Es que todavía no hay un marco, o sea, se necesita ley para ser gestor. De lo que hoy conocemos, podría eventualmente convertirse, por un lado, en una aseguradora de salud, aseguradora de como las pólizas que hoy cubren pero ya no es EPS. Los privados. No, no es. Y además eso ya es otra empresa del Grupo Sura, ya es eso. A ver, la figura jurídica, Camila, le pido una aclaración antes, Héctor, de que usted me diga. La EPS Sura se llama EPS Sura. Sí, que es una de las líneas de negocio de Suramericana, como hay otra que se llama Seguro Sura, que es para sacar el seguro de un carro, de un arriendo en un apartamento, que es otra, de seguros en general, pero en el tema de salud es EPS Sura. Yo no sé si convocatoria al anuncio, que es 9:30, dice rueda de prensa, posición de EPS Sura. Claro, Sura tiene, en el como dice Héctor, en el renglón de las pólizas, una póliza de salud, que se asimila, que se asemeja un poco a la medicina prepagada, un poco más costosa, pero se asimila a esto. Y queda Camila, solo una cosa, obviamente Sura queda con una red de IPS, queda con una red de centros médicos que, según le entiendo, quedarían funcionando únicamente para quien pueda pagar la cita. Por eso, pero eso ahí es lo que dice Ricardo, Néstor, va a estar la almendra de este anuncio que está en desarrollo. Lo que es confirmado es que la asamblea que hay a esta hora es solamente de la EPS Sura, no del otro portafolio de Suramericana. Esto es exclusivamente EPS Sura. Y están buscando cómo esa red de IPS, que hoy son de ellos, como un privado, sigan prestando servicios sin necesidad de tener un paciente afiliado. Pero ojo, es decir, que ellos puedan prestar servicios de prepagada, de acuerdo. Servicios de aseguramiento, de acuerdo. Eso ya lo hacen. Pero lo que me interesa saber es si aquí hay otro chu. Otro chu, quiere decir las piecitas del rompecabezas, del dominó, el chu famoso. Es que ahora tendría que radicar la solicitud, ¿no? Como hizo Compensar. No, es que yo creo que ellos van a terminar. Compensar nunca lo hizo, pero no, sí, lo hizo después. Lo hizo hace unas semanas, pero no cuando lo anunció. Ok, está bien, pero lo que digo es,
en materia de salud, el Grupo Sura lo que tiene es varias empresas, pero literalmente sociedades distintas. Una, la EPS, otra, la que se hace a través de la aseguradora, como lo decía Ricardo, y probablemente otra, sobre esa no tengo información, otra u otras en las que tengan propiedad o al menos participación en IPS, en clínicas, en hospitales, en laboratorios, etcétera. Son todas empresas distintas, entre otras cosas porque la EPS en Colombia, una empresa que sea EPS, solo tiene un objeto único, no puede hacer varias cosas. O sea, usted tiene a veces una sociedad con la que tiene una casa y además abre un negocio y abre después otro y tal cosa. En el caso de las EPS, las sociedades que son propietarias de una EPS están obligadas a tener un objeto único, que es ser EPS, entre otras cosas para poder Héctor, distinguir las cuentas. Si EPS Sura va a anunciar hoy que abandone el negocio y que no recibe... porque va a pedir la liquidación de la EPS. Claro, de acuerdo. La figura debe ser esa. Ahora, me dicen, Víctor, que esto no es solo para el departamento de Antioquia. Hay muchísima gente, inclusive en esta mesa, que está en Sura. Del régimen contributivo. Eso es importante tenerlo en cuenta. Es una de las EPS más grandes del régimen contributivo de los empleados. Usted EPS Sura. Más de 4 millones. Usted padre A ver, Víctor, perdone un segundo. ¿Usted es EPS Sura? Sí, señor. Y además de eso tengo ¿cómo se dice? Plan complementario. ¿Usted, Víctor, es EPS Sura? Sí, yo soy EPS Sura y además tenía hasta este año un plan complementario Sura y obligatoriamente, y este puede ser una pista, Néstor, a todos los que teníamos plan complementario Sura nos fueron cambiando poco a poco hacia un modelo relacionado con una póliza. Ya no es un plan complementario, sino que tenemos que pagar una póliza de aseguramiento para seguir recibiendo ese servicio complementario de Sura. No sé si todo el sistema de Sura vaya hacia allá, hacia que la gente termine comprando pólizas y dependiendo su nivel de riesgo, pues sean atendidos y claro, pues, paguen Víctor, una pero si ese es el caso, eso es dejar de funcionar como EPS. Claro. Como EPS, claro. Es decir, eso en la EPS básicamente es una cosa. El gobierno le entrega a usted una plata y usted administra un sistema de salud. Usted, señor EPS Sura, le brinda el servicio al señor Víctor Grosso. Pero acuérdense son negocios distintos. Que en enero. No, por eso. Entonces Víctor me está diciendo, perdón, María Consuelo, Víctor me está diciendo que es que pueden mutar en otro negocio, seguramente, pero dejan de ser ya EPS. Ese negocio existe. Dejarían de ser EPS. Es que ya ese otro negocio ya existe. Del gobierno. Pero si me permiten, es que el otro negocio que es la aseguración. Claro, pero en enero Sura EPS dijo que no recibiría más afiliados al plan complementario. Claro, que iban hasta el 31 de diciembre. Exacto. Y que los no que veníamos de atrás, a partir de enero ni un afiliado más al plan complementario. Con esto, pues hay una decisión errática porque estarían cerrando la EPS y abriendo solamente los planes complementarios o privados que tienen bloqueados desde enero de este año. Para quedarse solamente con los pacientes que ya tienen en el plan complementario. Que es prácticamente solo privado. Seguramente. A ver, Camila, usted que está cubriendo, esta es la caída. Lo que está pasando en este momento es la caída de otra EPS muy importante. No quiero pensar para dónde van esos 5 millones de afiliados. Bueno, solamente veo un destino posible, ¿no? La nueva EPS. Pero Néstor, ahí hay un problema, porque recuerde que nueva EPS ya está en la lista de EPS intervenidas y no puede recibir pacientes nuevos. A eso iba. ¿Qué van a hacer departamentos tan importantes? Por ejemplo, Antioquia, porque es innegable que Sura tiene la mayoría de sus pacientes, de esos 5,3 en Antioquia. Y ojo, porque en Antioquia la otra EPS, pues es Sabia Salud, y esa también está intervenida, y Sanitas también está intervenida. Entonces, a esas intervenidas, incluso nueva EPS, no podrían llegar los pacientes, ese 5,3 millones que tiene Sura por la decisión de la superintendencia de intervenir. Hoy en Colombia están intervenidas Sabia Salud, SOS, que es la del Valle, Emsanar, Famisanar, Nueva EPS, Sanitas y también Asme Salud. Por eso la pregunta que queda es, ¿para dónde van? Y aquí hay otra cosa clave que me están anticipando quienes participan en este momento de la asamblea, que esa es la petición, pero el miedo que tienen en Sura es que
ya le habían dicho al gobierno hace unos meses que querían ser gestoras de salud y vida. Usted sabe que Sura estaba en esa lista de las 6 EPS, pero el miedo que tienen es salir a hacer esta petición bajo la figura que se idearon, que no es la palabra liquidación, sino otra figura para cambiar lo que hacen hoy, y que la superintendencia les diga que no, porque no están viendo otra salida. Si no los autorizan, ellos no pueden desaparecer. Por eso le preguntaba, ¿quién recibe en este momento, si la nueva EPS no puede, quién recibe 5 millones de pacientes? Por eso el gobierno, entre otras cosas, no ha autorizado la liquidación de compensar, ¿no? Compensar sigue funcionando. Aurelio, me escribe un oyente, me dice lo siguiente, porque es que una vez, cuando usted está relatando, como en este momento, que cae una pieza del dominó, ¿no? Había caído compensar, cayó Colsanitas o la tumbaron Colsanitas, que los pacientes de Colsanitas están teniendo muchos problemas. Me escribe, y de esto voy a leer mucho, un oyente que dice lo siguiente: Colsanitas, no, Sanitas, corrijo. Sanitas. Mi mamá la tengo en EPS Sura con tutela porque es trasplantada de hígado. Le daban todos los medicamentos que tiene que tomar a diario y atención especializada en la Pablo Tobón Uribe. Este es de Medellín, ¿verdad? Sí, señor. Una clínica. Atención en varias IPS, tanto en Bogotá como en Medellín. Y ahora, me pregunta este oyente. Esa es la gran duda de incertidumbre. Y ahora... Hoy, Néstor, no y eso sé, hay que decirlo. La bendición para los pacientes. Pero hoy no va a pasar nada, digamos, más allá del anuncio, y eso hay que decírselo con claridad a todas las personas de EPS Sura. Hoy vamos a conocer cuál es la petición que ellos le hacen a la Superintendencia de Salud. Tendrá que surtirse un trámite y allí se definirá de qué manera lo hacen. La superintendencia, Ricardo, no puede decirle que sí. No, yo sí creo, digamos, no tienen vehículo para poder porque recibir. No hay quien atienda a 5 millones de colombianos. Este oyente que acabo de leer, el padre Linero, Víctor Grosso, 5 millones de personas. ¿Quién nos atiende ahora? ¿A dónde se van? No, tiene que haber, pero entonces, es decir, no, tiene que haber un plan apoyado por el gobierno para que siga funcionando Sura mientras se logra una transición a lo que sea, o a otro modelo, o a la situación. No van a quedar desprotegidos, por supuesto. No, la mayoría del régimen contributivo. Pero vea usted la crisis que hay en el modelo de salud. Esta ficha que se cayó hoy, obviamente, es provocada por el tema de los pagos, por el tema de caja, por el tema de que no alcanza la UPC. Es decir, cuando usted oía allá en la radio, que están otra vez con la cantaleta de la UPC, en esto es que termina la crisis. La nueva EPS intervenida, Sanitas intervenida, todas las EPS ya con el 50 y pico % en manos del gobierno, todas las EPS